Ya llegó mi hojaldra. Miren esta hojalda. Le llaman tapacara. Ah, esa es. La cabaña, sí. Aquí abajito. Y con este marco de flores. Sí, espectacular. Roble rosado. Nosotros, para poder llegar a este lugar que se llama Jaramillo Abajo, pasamos por el puente Wilson. Qué miedo tengo. Amigos de Aventura con Cana, bienvenidos a este video de hoy. Hoy vamos a una nueva aventura que espero que les guste mucho. Ya nosotros nos estamos preparando y vamos a empezar a guardar las cosas en el carro. Así que yo quiero que ustedes también me acompañen en este proceso mientras vamos al destino que escogimos y vamos a divertirnos porque este fin de semana es de diversión. Acompáñennos. Así es, Alfonso. Vamos a comenzar a guardar ya, porque ya va siendo hora. Yo puse hora de partida dentro de 40 minutos, así que vamos. Ahora metemos el cooler y todo lo demás. Sí, y es la tierra de la sal y el azúcar. ¿Por qué la tierra de la sal? Porque aquí hay una industria de sal y hay 2 ingenios de azúcar y hay muchos sembrados de caña. Y vamos a subir a Boquete. Es el lugar que nos encanta. Sí, vamos a Boquete y vamos a hacer otro tipo de actividad que por lo general pues creo que no hacemos. Sí, porque ahora sí vamos a tener tiempo. Sí, ya queríamos hace tiempo venir con mucho tiempo. Por muchos días. Sí, por muchas noches, pero tampoco tantas, pero sí suficiente para poder Hacer un contenido variado. sí. Y donde dice el Cristo de Agua Dulce. Bueno, de donde Ahí el dice, carro tenían casa. bienvenidos al Cristo, allá adentro, ¿ves? Sí. Esa es la entrada para allá y para allá. Aquí está el letrero de Santiago en 3D. Hola amigos, ¿quieren saber dónde me estoy quedando? Aquí en el Francés, en Boquete. Síganme. Para comenzar, tenemos estas palabras bíblicas. En el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Les voy a mostrar este Airbnb muy cómodo para nosotros, porque se trata de un apartamento completo. Aquí estamos en el área de la cocina, microondas, tostadora, tiene una estufa, un hornito, utensilios, vajilla completa, cafetera. Tenemos aquí la refrigeradora grande con su freezer enorme para guardar, ya ustedes saben qué. Aquí está el desayunador, muy cómodo, con sus sillas bien cómodas, donde usted se va a sentir con una comodidad increíble. Buena iluminación, bonita decoración. Tenemos aquí esta vitrina donde no podían faltar
las copas de vino. Ahora vamos para una parte importante del apartamento que es la recámara. ¿Y qué más faltaba? Claro que la habitación. Pasen. Me encanta este spot de esta esquina porque te puedes relajar con tu put. Haces así, te tomas una rica margarita y disfruta de este apartamento que está espacioso. Miren para allá. Miren el tamaño del televisor, como debe ser, grande para ver televisión. Posee su wifi. Tiene muchos detalles, que es lo que más me gusta de aquí. Por ejemplo, aquí tienes un baúl con más mantas para si tienes mucho frío. Tiene el closet para guardar tu maleta, guardar todas tus cosas. Miren el acabado del piso de madera, que me encanta, con el techo. Bueno, no es madera, es madera PVC, pero se ve precioso. Aquí en mi área de oficina, porque ustedes saben que este es mi departamento, y aquí pude editar y subir este video que tú estás viendo. También, para que vean los detalles, tenemos una cama espaciosa que probaremos y dormí delicioso. Tu mesita de noche, detallito de reloj, lamparita, de todo tienen los detalles. Vamos para el baño. Un baño espacioso también. Pueden ver, mira, me encanta este lavamanos. Miren qué lindo. Lo que yo voy a hacer es los detalles, ¿no? Su Pepto-Bismol, su bidel, la manguerita, su blower, o sea, tiene todas las cositas aquí en el baño. Les muestro. Su shampoo, su acondicionador, bloqueador. Hay absolutamente de todo y espacioso. Así que, ¿qué les parece de nuestro hospedaje? A mí me encantó. Y Aventuras con Cana no va a recomendar algo que no le guste. Así que si usted quiere saber información de eso, nos escribe, por supuesto. Esto lo puedes encontrar en los comentarios que vamos a fijar para que ustedes puedan saber los datos de este lugar. Y bueno, ¿qué te pareció, Alfonso? Bueno, para nuestros amigos de Aventuras con Canas, si les ha gustado este hospedaje, aquí te muestro el enlace del hospedaje de nuestros amigos Mili y Eric. Y recuerda suscribirte en Aventuras con Canas para que aventuras como esta puedas seguirlas disfrutando y viajando con nosotros a todos los lugares donde vamos. El volcán Barú. ¿Lo viste? Sí. Está bien despejado. Es que a esta hora de la mañana él siempre está despejado. Sí, siempre está despejado. Ricardo está como dormido todavía. No quiere ni hablar. Cuando habla está como por dos. Sí, ¿verdad? Sí. No, yo no iba a decir nada, también estoy dormido. Es que grabar en la mañana es difícil, bañarse, el agua fría. Bueno, el agua, cuando uno sale del baño, que como tienes el aire prendido, hace frío. Ese proceso como que es un shock eléctrico en mi cerebro. Entonces, para mí me cuesta salir del baño, entrar a una habitación con aire acondicionado. A ver, Ricardo, cuéntate. Sí, vamos rumbo a desayunar. Vamos a ir a un lugar que también lo vamos a grabar para que vean de qué se trata. Exactamente. Aquí estamos por la carretera de Caldera. Ahí adelante van nuestros amigos. Ah, sí. Sí, en el blanco. Allá va Millie, Eric y los muchachos. Christopher y Kenneth. Oh, pero miren estas pistas a la montaña. Wow. Las tierras altas en Panamá. Espectacular. Digo, en Chiriquí. Bueno, sí, Panamá, el país de Panamá. Allá tú puedes captar esas montañas, Alfonso, fíjate para ver.
Sí, de la ahí está izquierda. viendo, sí. Mira estas casas aquí, qué bonitas. Sí. Oh, chévere. Muy lindo. Son bien bonitas. Estas son las casas que dice Ricardo. Ah, Ven, qué bonitas. sí, están bonitas, sí. Y esa hermosa montaña que se ve allá. Vamos bajando. Sí. Y por Aquí aquí estoy yo. está Ricardo con un hermoso paisaje. Vamos a algo cerrar aquí. bonito. Para que no se meta el polvo. Sí. A ver, Ricardo, tu segundo día. Hoy es el segundo día. Así que vamos a ver, hay que planificar. Eric nos tiene unos tours para que vayamos y grabemos. Sí. Y bueno, anoche estuvimos tomando vino, nos quedamos hasta las 12:30, me parece. Sí, no les grabamos porque, bueno, queríamos un poquito de conversar y eso, pues, y cosas personales, pues, en la cámara, pues, Sí. no se puede. Oye, por acá hay bastantes proyectos de casa. Sí. Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, aquí vamos a nuestro destino. Esta todavía es la carretera de Caldera. Sí, estamos. Vamos a salir ahora aquí a Hualaca, Ok. bien verde. Hay muchas piedras, el terreno aquí tiene bastantes piedras, porque claro, este es un área donde está el volcán Barú. Y entonces hay piedras de todo tamaño, y la verdad que eso le da como un toque, ¿no?, al área. Estamos pasando, Ricardo, ¿por dónde? La represa Chiriquí. Wow, qué buenas vistas. Esos son los canales de agua. Sí. Hola amigos, estamos aquí en el área de Hualaca, en la provincia de Chiriquí, en la República de Panamá, para mostrarles una de las primeras hidroeléctricas que se hicieron. Esta es una hidroeléctrica pequeña, pero resuelve el problema de la electricidad en aquella época. Ahora mismo los niveles están bajos porque la estación seca está secando los ríos. Pero cuando el caudal sube, cuando hay mucha lluvia, y entonces se desborda y comienza a producir electricidad. Pero tengo entendido que ahora mismo ya está produciendo porque el agua corre por debajo, por los túneles, y produce algo de electricidad. A ver, Alfonso, ¿qué tienes para aportar? Bueno, yo tengo para aportar que aparte de la construcción, lo verde del área que se ha conservado, porque se tiene que conservar para que las fuentes hídricas puedan generar recursos, ¿no?, del agua, para poder que esto funcione. Entonces es bueno que conserven la naturaleza. Miren estos espectáculos de árboles, Sí. y este color tan verde. Ahora, ¿Creen que el Chiriquí no es bonito? Es muy bonito. precioso. A nosotros nos encanta Chiriquí. Nosotros, para poder llegar a este lugar, cogimos por la carretera que es Caldera, que es la carretera que va a Boquete, y vamos a salir a la entrada de Hualaca. ¿Y adivina qué? Pero espérate, antes de que continúes. En Hualaca está la intersección para ir a la provincia de Boca del Toro, que es la que está al norte, y la otra que es la que pasa por acá, que va rumbo a Caldera. Ahora vamos a hacer lo contrario, Caldera, Hualaca. Dime, ¿qué ibas a decir? Ya me pausaron. Que tenemos camarógrafo. y ahora Tenemos se lo vamos a camarógrafo. mostrar. Así que vamos, acompañen y seguimos el recorrido. Seguimos. Yo creo que ya estamos llegando, porque ya se ve el mismo paisajismo, se ve diferente allá atrás. Así Bueno, que Ricardo hace rato me está diciendo ya estamos llegando. Desde que hace no, pero media hora para allá. yo creo que ahora sí. Así me dijo antes también, y que yo creo que ahora sí. Nosotros cogimos esta carretera hace muchos años, pero yo no me acuerdo. Ya ahorita les mostramos el por qué estamos aquí. En realidad vamos a desayunar. Sí. Vamos a desayunar. Miren aquí a las vacas. Hola amigos, ¿estamos donde, Alfonso?
en el restaurante Casablanca aquí en Hualaca. ¿Y por qué hoy llegamos aquí? Porque aquí hay una particularidad que se la vamos a mostrar en unos instantes. En unos instantes, la particularidad de este restaurante Casablanca. Y ya sabes, si vienes a Chiriquí, pon esto en tu spot porque tienes que venir. Y suscribirse. Vamos. Bueno amigos, estamos aquí en el restaurante Casablanca. ¿Con quién estamos? En Hualaca, estamos con una familia muy especial y nosotros de Aventuras con Canas estamos aquí para sorprenderlos ahora de qué se trata. Hemos venido, ellos nos están sorprendiendo con el restaurante de Casablanca, que tiene algo en particular y es famoso por algo que ustedes van a ver ahora que nos los van a traer. Bueno, en este momento vamos a hacerle unas preguntitas a Eric, que realmente esta familia nos ha caído súper bien a nosotros y quiero que él me diga algo de cómo se inició la amistad, cómo dieron con nosotros y todo lo demás. A ver, Eric, ¿qué me cuentas de eso? Bueno, conocer Aventuras con Canas fue una gran experiencia. Ha sido bien placentero el tratar a Alfonso, a Ricardo, son personas muy agradables. Exhortamos que se suscriban y que le den apoyo, like a los videos de ellos y que la sigan en todas sus redes. Fue una sorpresa para mi esposa porque ella fascinaba con el mundo de Aventuras con Canas y bueno, tratamos de contactarlo, pues más que todo fue una sorpresa para ella, yo los contacté. Nos fuimos de visita hacia el área de Penonomé en la provincia de Coclé, sí. Y allí fue entonces, vamos a decir que fue el encuentro para que mi esposa conociera acá a estas grandes personas. Hicimos un buen match. Muchas gracias, hicimos un match perfecto, ¿verdad? Como si nos conociéramos de años, digo yo. Bueno, toda la experiencia de conocerlos a ustedes ha sido muy ilustrativa, muy informativa. Y siempre agradecido con Dios por haberme dado esta oportunidad de conocerlos a ustedes. Y estás viendo los videos. Claro, ya hasta me suscribí. Kenneth. Bueno, una experiencia bastante buena. Buen momento para pasar con ustedes y espero que se vuelva a repetir. Gracias. Y que podamos seguir compartiendo más. ¿Cómo no? Y también ve los videos. Y ya está. Sí, la estamos pasando bien, chévere. Bueno, ya hicimos el pedido del desayuno, nada más que estamos esperando que los traigan. Bueno, amigos, llegó el momento. Ya llegó mi hojaldra. Miren esta hojalda. Le llaman tapacara. Tapacara, yo diría que tapacuerpo. Sí. Pues puedo tapar absolutamente todo. Mira. Entonces, hasta las albóndigas son grandes, fíjense. Miren esto. Esto hace el tamaño como de 3 albóndigas juntas. Y se ve riquísimo. Y la tortilla, esta tortilla se ve riquísima y huele riquísimo. Así que bueno, vamos a degustar. Quiero que me vean devorando esta. Yo estoy impresionado con el tamaño de esa hojalda. ¿Siempre ha sido así o de un momento para acá ellos adquirieron esta fama de las hojaldas tapacara? Es como decir... Ellos tuvieron una creatividad, ¿verdad? Para atraer gente, lo cual me parece a mí maravilloso, que tuvieron la inventiva, pues, de hacer las hojaldras no regulares, sino de este tamaño, lo cual y para que las familias compartieran, y este restaurante siempre está lleno. Siempre. Hoy es un milagro que las mesas no están completamente llenas, pero esto hay que coger turno. Pero ellos aquí hacen almuerzo también, ¿verdad? Y cena, supongo, ¿no? Sí, pero esto es lo más famoso. Ahora, yo quisiera ver qué paila hacen esto, porque tiene que ser el caldero de este tamaño. Bueno, Ricardo, venos a hablar y vamos a comer. Sí. Vamos a comer ya. Así que bueno. Bueno, aquí estamos en Nueva Aventuras. Wow, qué paisajes más hermosos. Esto por aquí se llama Jaramillo Abajo, ¿no? Arriba. Jaramillo Abajo. Ahora mí abajo. Me parece que lo leí afuera en la entrada. Ah, ok. Sabrás.
Esto tampoco lo conocía por aquí. Tú estás como en tu hábitat. Sí. ¿Por qué? Porque montaña, fresco y frío, ya no vas, no sudas. La verdad que yo también me encanta. Yo estoy feliz, yo estoy contento. Bueno, estamos aquí en la falda del volcán Barú, como parece un fondo de pantalla de una computadora. Miren esa belleza. Claro, a esta hora, por lo general, el volcán Barú se les tapa la cima, ¿no? Por el microclima que él genera por su altitud. Está llena de nubes. Pero en las mañanas, vamos a tratar de filmárselo en la mañana para que lo vean. Bueno, continuando, amigos, con nuestro recorrido de hoy, nosotros para poder llegar a este lugar que se llama Jaramillo Abajo, pasamos por el puente Wilson. Para poder llegar acá, más arriba está Jaramillo Arriba, más para allá está Jaramillo Centro, y como pueden apreciar en la cámara se ve la planicie que le llaman el Alto Boquete. Esta es un área que se está llenando mucho de turistas que vienen a vivir a Panamá, que han escogido Panamá como su casa para pasar sus años dorados. Y la verdad que, en honor a la verdad, aquí en Panamá se vive muy bien. Nosotros tenemos una calidad de vida muy grande. En Jaramillo Abajo, miren esta belleza de laguna hecha. Y con este marco de flores, Sí, espectacular. roble rosado. A ver, Ricardo, danos la Le información. quiero leer algo de información de este lugar. Este se llama el reservorio La Estrella. Bueno, yo lo he oído mencionar que es la Estrella de los Valles, no sé si estoy equivocado. En Boquete, aquí en Jaramillo Abajo, es un embalse artificial crucial para la generación hidroeléctrica en Chiriquí, operativo como parte del complejo de AES Panamá S.A. en el río Caldera. Creado en una zona de alta montaña, este lago se ha transformado también en un atractivo turístico para actividades como el kayak, pesca y paisajismo. Yo supongo que lo practican aquí, ¿verdad? Yo creo que no les queda duda de que el paisajismo está espectacular. Miren esta belleza, no, hombre. Qué lindo. Pero entonces esta agua viene del río Caldera y se reserva aquí. Ah, bueno, miren. Ahí como que veo que ahí sale, ¿no? Porque se ve como un remolino. Se ve un remolino en el... Ah, vamos a ver acá. Me da la impresión como que esto, sígame la cámara. Me da la impresión de que aquí... Cuidado, nuestro camarógrafo se cae. Ah, sí, ve, ahí se ve el agua. Ah, sí. Esta agua viene del río Caldera y se deposita acá en el reservorio. Y por eso que se forma ese remolino ahí, porque me imagino que es por donde brota el agua. Sí, ahí pueden ver el agua. Miren eso. Este es como una válvula de agua. A ver si hay nuestro camarógrafo Ricardo, vamos. Sí. Ah, bueno, venga nuestra amiga, venga. ¿Quién bien? Ven, Eric. Ah, y la agarramos comiendo. Venga, Kenneth. Esto es informal, Vamos a pasear, vamos a ver el... Estrella, los valles, en Jaramillo Abajo. Ricardo está trabajando en las redes. Camarógrafo que nos siga. Mira qué bonita que es la vaca. Para la recuperación de hidroeléctrica. Bueno, mientras Ricardo hace un TikTok, ¿cómo la está pasando con nosotros? Espectacular. Más que nada porque me sacaron de mi rutina y me sacaron a pasear también. Sí, ¿verdad? Qué Hemos bueno. visto cosas muy bonitas. Los árboles, la fauna, la flora, el lago, el río, los pinos. Y el ambiente está muy sabroso también. Sí, está fresco, Está rico. fresco. Ahorita estamos al mediodía, así que Sí. no podemos pedir que esté fresco, pero Son sí, las 12. son las 12. ¿Ya terminaste tu TikTok? Sí, ya lo terminé. Así que bueno, la verdad que yo la he pasado increíble en este día 2. Y bueno, no sé qué día será para ellos, pero este es el día 2 que estamos grabando y conociendo estas hermosas montañas de Boquete. Hermosas y preciosas. Estamos haciendo una recopilación de varias tomas, de varias escenas, para que no solamente sean aventuras con canas en un solo lugar, sino que abarcar la mayor cantidad de cosas que podamos hacer en esta Semana Santa. Y aquí en la Y en la provincia provincia. Chiricana.
Así que por eso estaban riendo cuando yo decía la tierra de mi madre. Ustedes que están burlándose ya saben. Así que sí, vamos a seguir firmándole este bonito lugar. Le dije a Ricardo que parara el carro, que yo quería hacer cosas diferentes y atreverme a hacer como lo que estoy haciendo ahora mismo. Voy en el vagón de la camioneta, del Picot, perdón. De estas vistas, espectáculo. Bueno, Ricardo se lo está perdiendo. Ustedes creían que esto no es aventura con cana. Esto es aventura con cana. Mira dónde va Ricardo. Ahí está saludando. Tú sabes que antes le dije a Ricardo, quiero irme en ese vagón, así como va Christopher. Y me dice que tú estás seguro que tú quieres hacer eso. Y yo, pruébame. Dios mío, si esta no es aventura extrema, díganme ustedes. Oh my God. Wow. Qué miedo tengo. ¿Cantaste 31? Sí. Un aplauso para Mili. Un aplauso para Mili. Tiene que ser orquestado. Ya la voy a... Buenas noches amigos, porque ya es de noche acá de Aventuras con Canas. Queremos decirles, bueno, que estamos muy contentos con este viaje que estamos haciendo a la provincia de Chiriquí, en la República de Panamá. Así es. Por invitación de unos amigos y que son suscriptores y son seguidores fieles a nuestros videos. Y son amigos, Ricardo. Son amigos, ahora somos familia. Porque de eso se trata Aventuras con Canas. Estamos muy contentos con la amistad de ellos. Nos han abierto la puerta de su casa y la verdad que estamos muy complacidos. Sí, ahora sí. Muchas gracias, chicos. Ellos son Eric, Mili, Christopher y Kenneth. Así que bueno, Entramos en materia. entramos en materia. El que está viendo por primera vez nuestro video, suscríbanse. Es gratis, no les cuesta nada. Por favor. Para que puedan seguir viendo nuestros videos. Ayúdennos. Pónganle like si les gusta y hagan comentarios. Exactamente. Eso a nosotros nos complace muchísimo. Que nos estén haciendo comentarios, que le pongan like. Así que bueno, nosotros el día que llegamos aquí a Chiriquí, porque quiero decirles que estamos aquí desde miércoles. Vamos a pasar toda la Semana Santa acá en Bueno, Chiriquí. el video va a salir después de la Semana Santa o terminando las Semanas Santas. Así que la verdad que yo personalmente la he pasado demasiado de bien. Yo no sabía que este año 2026, por lo menos en lo personal, me tenía tantas sorpresas. Porque del día a la noche las cosas en la vida de algunas personas pues cambian. Se están acomodando. Sí, y entonces tuvimos una experiencia muy bonita en la vida, ir a comer un ceviche Sí. delicioso. Los amigos nos invitaron a comer ceviche, a comer Sí. pescado Sí, en un restaurante allá en David, camino a Pedregal. sí. Pero wow, esa comida estaba Sí, es riquísima. un restaurante muy famoso. No grabamos porque la verdad que acabamos de llegar, nada más dejamos maletas y nos fuimos. Y salimos de una vez. Ajá. Pero el lugar es muy concurrido y probamos, para arrancar, probamos el ceviche de concha negra, ¿te acuerdas? Sí, sí, yo amo el ceviche de concha negra. Y después yo pedí un filete de pescado con una salsa con champiñones, riquísimo. Y yo me tomé unas chuletas. Alfonso prefirió chuleta por su problema de alergia, porque si hubiera pedido pescado, bueno, no te puedo decir
Si la salsa de champiñones tenía caldo de marisco. Bueno, quizás yo hubiera pedido el pescado si no estuviéramos al comienzo del viaje. Sí, Pero exacto. imagínense que a mí me da una alergia y empezando este Sí, recorrido. así que mejor es evitar. Sí, y bueno, como también dijimos eso, que regresamos, queríamos tener más tiempo en Peronomé, En Boquete, pero estamos en Boquete. el Boquete, queríamos tener más tiempo en Boquete, Chiriquí, conocer mucho más, porque todos siempre estamos como en esa corredera y ahora queríamos sentir. Y en este día hay muchas cosas diferentes, porque cuando hemos venido anteriormente a Boquete, siempre estamos allá abajo en el parque. Sí. Ahí, y de ahí no salimos. Y Boquete es muy bonito y es más, la provincia chiricana entera es hermosa. Hermosa, sí. ¿Y dónde fuimos a desayunar el jueves? Oh my God. Nosotros fuimos a desayunar las hojaldas más grandes que yo he visto en mi Vieron que eso es vida. el tamaño de hojaldra. My God. Es Bueno. una cosa Ricardo y yo, la verdad, pedimos una y no pudimos terminar. así, era la hojalda, así. Y las albóndigas eran así, Y las albóndigas eran así. como pelotas de tenis, pero No, bueno, sí, sí. como una pelota de tenis. Pero bueno, lo del restaurante este, donde comimos desayunamos, porque fue un desayuno, la hojalda, eso queda en Hualaca. De Hualaca. El nombre del lugar se llama La Ya ellos lo vieron. Casablanca, ¿no? Ajá, casi. Restaurante Casablanca. Se lo recomiendo, la verdad que es una cosa enorme. Claro, y también después de comernos ese rico desayuno, fuimos al reservorio Al reservorio de la hidroeléctrica de la Estrella. de la Estrella. También estaba bonito. Estaba eso. hermoso. ¿Te vieron esa laguna? Qué linda. Estaba bonito. Sí, el clima estaba muy rico. Lástima que la gente cuando ve no puede sentir lo que nosotros estamos sintiendo en el momento, pero de ver un paisaje con buen Sí, clima, exacto. agradable. Wow. Y después recorrimos, que salimos de ahí, nos fuimos por todo el área de Jaramillo. Jaramillo arriba, Jaramillo centro, Jaramillo abajo. O sea, es un área muy grande. Sí, Yo no sabía que toda esa área se llamaba y hay Jaramillo. unas áreas exclusivas y Sí. unas mansiones en Una casa unas hermosísima. vistas espectaculares. Y Sí. vieron también que estoy retándome a hacer más aventuras y me trepé en ese jeep cuando estábamos bajando para hacer esa Sí. toma para ustedes. Ah, y no exacto. les miento, yo me estaba cagando de miedo. Sí. Yo le pregunté a Alfonso porque el jeep de nuestros amigos iba adelante de mí, pues. Y que Alfonso se me ocurre, porque uno de los muchachos estaba atrás. Alfonso, ¿no te quieres subir ahí para que estés ahí con Christopher, ¿no? Con el joven Christopher. Y Alfonso dice, bueno. Entonces yo le pité a que pararan y que él saliera de mi carro y se subiera allá. Y yo le dije, así como dicen los colombianos, hacele, Hacele. vamos para allá arriba. Entonces, Bueno, y después que recorrimos esa de Jaramillo, nos fuimos sí. a la vi nuevamente a comprar. Oh, Yo sí, de hace muchos años, yo le había dicho a Alfonso, una vez yo vine a la vida, cuando yo me estaba graduando de la universidad en el año 80, por ahí más o menos. el año de la pena. Y entonces yo vi cosas que uno no ve en la ciudad, en los almacenes. Y yo siempre decía a él, y él no me la dejaba mentir, y oye, Alfonso, en David uno ve cosas que uno no ve en otro lado. También nos regalaron unas cositas muy bonitas que ya lo verán en el canal más adelante y se las contaremos. La verdad que Porque ahora mismo no sé ni dónde andan. son un amor de familia. Sí, los queremos mucho. Son un amor de Son familia. muy lindos, sí. ¿Saben qué es lo mejor? Alquilan apartamentos. Sí, están en Airbnb. Sí. Así que ya vieron el video. O no sé si lo han visto o lo van a ver. Bueno, por ahí se lo Por ahora tienen 2 propiedades para Sí, alquilar. en el TikTok van a ver esos videos. También síganos en las demás cuentas, ¿no? Sí, uno de ellos está en el área del Francés, que ya ahorita, aquí estamos próximos ya a bajar al mismo Boquete, al centro, ¿no? Sí. Al Bajo Boquete. Sí. Y la verdad que bueno. Y Nosotros la hemos pasado muy bien. muy bien. Y bueno, nosotros la verdad que ahora que terminamos de grabarles aquí, vamos a subir porque está haciendo un frío. Sí, está rica la temperatura. delicioso. Riquísima. Y esto tiene un segundo piso y vamos a asomarnos en el balcón y terminar de tomarnos Unos traguitos. unos traguitos que estamos tomando, unos vodka Sí, con grandeza. y terminar la noche, ¿no?
Si no quieres perderte los próximos videos, bueno, ya te suscribes. Recuérdense que es gratis, completamente gratis. Y así van a saber con las notificaciones de que subimos un video. Sí. Por favor, apóyennos con un video, compártanos. Ya nosotros estamos planeando otras visitas aquí con ellos. Sí. Es que estamos tan contentos con ellos que... Y por supuesto que también nos vamos a llevar para Penonomé, claro que sí. Y nosotros vamos a seguir nuestro recorrido y todo lo demás aquí por estas tierras chiricanas. Sí, porque todavía nos quedan varios días acá. Nos quedan varios días, así que vamos a ver qué más les podemos mostrar. Hay mucho que mostrar, pero hay que saber qué les mostrarles a ustedes. Pues. Exacto. Estamos tratando de buscar un contenido que tenga las 3B. Bueno, bonito. Barato. Y ustedes saben que nosotros somos auténticos, somos sencillos. Aquí mira que somos tan sencillos que estamos atrás con la chancleta. Yo sin zapatos. Sí, así que esto es, como tú dices, orgánico. ¿Hemos tenido algún drama? Sí. En este viaje no. No se ha perdido nada hasta el momento. Bueno, sí. Ya iba a decir que hemos tenido drama porque están acostumbrados que siempre hay. Estamos trabajando con un solo micrófono porque ya les conté anteriormente que el otro se perdió. Bueno, ya viene en camino. Yo creo que ya los aburrimos con los teléfonos. Sí. Que los hemos hecho videos. Ya viene en camino también otra cámara que hemos adquirido. Sí. Y también viene Aventura con Canas. Viene Aventura con Canas. No sé ni cómo decirlo porque no quiero adelantar algo. Yo lo voy a adelantar. Pero un poquito. Aventura con Canas acampando. Lugares. Ya nos estamos preparando para filmarles a ustedes cómo acampamos nosotros. Sí. Y a ver qué experiencias tenemos, que por favor que sean buenas. ¿Verdad? Yo creo que va a quedar bien chévere. No quiero drama. Este video de acampar. Ustedes saben que yo soy complicado para eso del exterior y del medio ambiente, los animalitos. No le quiero dar mucho detalle porque a Alfonso no le gusta que dé tanto detalle. Pero sí nos estamos preparando. Pero ¿por qué no me gusta? Porque quiero sorprender. Nos estamos preparando con las cosas básicas que se deben tener en una tienda de campaña, ¿no? Sí, creo que un poquito exagerados somos, pero no importa. Pero no, yo no lo veo exagerado. Hay gente, Ricardo, que no acampa lo más mínimo. Es cosas básicas, pero obvio, a mí me gusta estar cómodo. Y me gustaría que ustedes están viendo este video, dennos en los comentarios. Y que mira chicos, ustedes pueden ir a este lugar así, que la gente acampa allí. Pero me gustaría más que tenga instalaciones sanitarias. Sí, ahora que tú dices eso, también ha habido gente que nos ha escrito y que oye, yo quiero que ustedes salir con ustedes, ir un día en esos paseos y todo. Y no crean, lo estamos escuchando. Solamente que no es tan fácil programar pues con otras personas, no hacer actividad. Sí. Pero nosotros siempre estamos abiertos a cualquier invitación de lo que sea y nosotros vamos a esos lugares. Exacto. Tenemos muchos lugares en planes, ¿no? Viene un viaje, ya está confirmado. Ya viene un viaje. Así que por ahí se preparan, yo sé que están esperando esos viajes. Y ese viaje que vamos a hacer es un lugar que mucha gente no sabe que existe. No, pero ¿verdad? Sí, exacto. O los panameños, pues porque le hemos preguntado, le hemos dicho a algunos amigos de nosotros, ¿y eso dónde es? ¿Eso dónde es? Bueno, pues si quieres saber dónde ella es, tú sabes, ¿no? Mantente aquí en este canal y pronto vas a descubrir y nuestras locuras, pues las vas a disfrutar y te vas a reír. Porque el objetivo de este canal es que tú te diviertas, que tú veas el mundo no solo con problemas, sino también hay alegrías. Y vamos a enfocarnos en lo positivo, pues de las cosas y este canal tiene que ser positivo, ¿no? Tengo la dicha de contar con un amigo como Alfonso, que es un amigo que más bien es como un hermano, como un hijo. Sí, su familia. Nosotros nos respetamos mucho, nos queremos mucho, tenemos mucho cariño y la verdad que yo no cambio la mitad de Alfonso, ¿qué va? Y no somos perfectos porque no somos perfectos. Sí peleamos, a veces nos enojamos porque eso es normal, como a veces yo comento y le digo a algunos amigos míos, es normal a veces pelear, a veces no, pero no es normal estar siempre peleando, no.
no. Nosotros discutimos y a los 2 minutos estamos bien como si nada. Sí, porque obviamente a veces tenemos puntos diferentes, ¿no? Entonces cada quien debate su punto, encontramos un punto medio y de ahí vamos hacia adelante. Nosotros tenemos 24 años de conocernos y 24 años de vivir bajo el mismo techo. Sí. Entonces, hay veces que yo no sé eso por qué pasa. Y yo estoy pensando una cosa y yo se le digo a él, oye, Ricardo, exactamente hace un segundo yo estaba pensando en eso. Sí, yo dije que me O sea, leyó la mente. sí, yo no sé esas cosas, si es coincidencia, si es telepatía, no entiendo, pero ha pasado muchas veces. Y así como digo, mi familia es Ricardo, somos una familia chiquita, pero feliz y grande en amor. Porque la base de todas las cosas es el amor. Sí, Es como muy muy igual que el mercado. Pero sí hay que ponerle amor y pasión a las cosas. Sí, así que bueno, esto yo creo que ya vamos a definir. Creo que hablamos bastante. Hablamos bastante. No queremos aburrirlo, ¿verdad? No lo queremos aburrir. Y si lo aburrimos, nos lo dicen, por favor. Así que oye, ya Elena. Ya basta. Así que bueno, no, con edición a veces se corta un poquito el tiempo, ¿no? Sí. Así que Usted nos dice que ya basta. Y nosotros que bueno, voy a pensarlo. sí, a mí me gusta hablar con ustedes, no me quiten eso. Así que Ricardo, nos Así despedimos. que bueno. Nos vemos en un próximo video. Próximo video. Y como Hasta luego. dice Ricardo, Esto que ha sido.